Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a todo el público que ha asistido en un día festivo, ya que ver tanta gente en el público me congratula. En segundo lugar, agradecer a los ponentes que hayan tenido la predisposición de venir y luego agradecer también a las casas comerciales que han facilitado el que podamos realizar este evento. Bueno, yo voy a intentar daros un paseo, porque creo que es un paseo, sobre los mecanismos emergentes de resistencia. Voy a intentar tocar los que considero que son más importantes y alguna cosa de las alternativas terapéuticas que han surgido. Bueno, si recordáis este primer informe, que fue un grupo de trabajo que fue auspiciado por el Wellcome Trust y por la Sociedad Inglesa de Infecciología, llegaron para cuando valoraron las resistencias a los antimicrobianos, llegaron a una conclusión, y una de las conclusiones era que en el 2050 habrían casi 10 millones de fallecidos, que la mortalidad sería asociada o atribuible a las resistencias bacterianas. En esa predicción, fijaros que la cantidad de gente o de la importancia o peso de las resistencias está por encima de patologías tan prevalentes como puede ser la diabetes o como pueden ser las enfermedades diarreicas. Bueno, fijaros también la estimación de la mortalidad atribuible, que podemos ver que es muy elevada en el continente asiático o en África. Todo esto son predicciones. A raíz de estas previsiones de resistencia, la OMS intentó desarrollar como una lista de prioridades para poder desarrollar nuevos antimicrobianos. Entonces se estableció gérmenes con prioridad crítica, gérmenes con prioridad alta o con prioridad media. Los que vamos a mirar son los que os he marcado hoy en verde, que será Cinetobacter, las enterobacteriales resistentes a cefalosporinas de tercera generación y resistentes a los carbapenems, las pseudomonas aeruginosas, que hay, ya os hablan de resistentes a carbapenemasas, pero yo incluiría como las multiresistentes. Luego los enterococos faecium, resistentes a vancomicina, y Staphylococcus aureus, que la situación de Staphylococcus la tenemos bastante estabilizada, con lo cual solamente os hablaré de los patógenos emergentes. Pero fijaros que hay patógenos que tienen una prioridad media, que no son interesantes, pero a veces desarrollan resistencias. Recordar este warning que salió el año pasado de una Shigella sonnei, que tuvimos un caso que era resistente a los tratamientos habituales, que eran los aminoglucósidos, el codrimoxazol y las quinolonas. Fijaros que esta cepa aportaba una CTX-M27 y tuvimos que informarlo, ¿no?, a salud pública. Bueno, los mecanismos de resistencia no voy a entrar en ellos porque esto es el sota caballo de rey, pero fijaros que pueden ser mediados por modificación de las dianas, como puede pasar con los glucopéptidos, y se altera la diana y el antibiótico es incapaz de reconocerlo. Puede ser modificaciones en el acceso a la diana, que puede ser bombas de expulsión o a través de impermeabilidad de la membrana. Pueden ser, que es el que vamos a entrar con más detalle, a inactivación por la producción de beta-lactamasas, o puede ser la persistencia que se puede formar en los biofilms en las infecciones asociadas a dispositivos médicos. Bueno, a ver. Sí, aquí. Las beta-lactamasas plasmídicas de las enterobacteriales, recordar. A ver, que no, sí, aquí. Vale, tenemos las clásicas, que son las primeras que se descubrieron, las que son derivadas del grupo de la clase A y clase T, las TEM y las OXA, que evolucionaron por modificaciones en alguno de los aminoácidos a otras beta-lactamasas que les llamamos de espectro extendido, aunque antiguamente era espectro ampliado. Estas son inhibidas por los inhibidores de las beta-lactamasas clásicos, como es el clavulánico, y recordar que son capaces de hidrolizar a las cefalosporinas de segunda y tercera generación. En un paso siguiente tenemos las cefaminasas, que son las que afectan, son beta-lactamasas tipo ANC. Recordar que se inhiben por el ácido borónico y que son resistentes tanto a las cefalosporinas de primera generación, segunda generación, amoxiclavulánico y cefoxitina.
Y luego tenemos las carbapenemasas. En esta tabla, que estaba totalmente obsoleta, yo he intentado obviar, ya que se quedaban en KPC2 y sabéis que ahora hay muchísimas más variantes. La clasificación es en función de la inhibición por determinados inhibidores, el perfil de sensibilidad, pero lo más interesante aquí, si os fijáis, es las que tienen interés porque la transmisión es por vía plasmídica. Esas son lo que venimos a denominar las 5 clásicas, ¿no? O las 5 mayores. Estas, si os fijáis en el mapa ese, que lo que intenta reflejar es que la diseminación de estas 5 carbapenemasas a nivel mundial ha sido explosiva. Esta distribución, si os fijáis en el mapa de la derecha, el que está en medio, por ejemplo, es el de la NDM, fijaros que la distribución es heterogénea. Es una cepa que ha sido endémica de la India, la NDM, y que luego ha podido ir difundiéndose a otros países donde no es endémica, pero ha aumentado el nivel de exposición. Y ahí tenéis, por ejemplo, el norte de América o incluso Argentina o Chile, ¿no? Bueno, y toda la parte asiática. Es decir, distribución heterogénea. Pero ¿qué es un problema emergente que hemos detectado? Que es la corresistencia. Ahora estamos detectando cada vez más cepas que son portadoras o coproductoras de 2 o más carbapenemasas. Esto es un problema que encima son cepas que vienen o que portan resistencia a otros grupos de antimicrobianos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas o codemoxazol. ¿Qué más estamos detectando? Pues un fenómeno que no es muy habitual, pero el reservorio pueden ser los animales domésticos que pueden actuar como vehículos luego de las carbapenemasas. Y pues luego estas 3 carbapenemasas que os pongo aquí, en una revisión muy buena de Oteo, nos habla de las 3 últimas descubiertas, con un perfil de sensibilidad muy variable, y luego que se han descubierto carbapenemasas que son prácticamente intratables con los antimicrobianos que tenemos. Esta tabla que se la he cogido del doctor Malbrand, que os recomiendo que lo leáis, me parece muy interesante porque depende de los recursos que tengamos, pero si tenemos corresistencia y tenemos una cepa sospechosa de corresistencia, hacemos una inmunocromatografía y probablemente tengamos las 2 carbapenemasas. Pero si no tenemos y hacemos test de inhibidores, ¿cómo podemos pensar que esa cepa tiene una carbapenemasa? Pues tenemos aquí varias opciones. Si tenemos una cepa que sospechamos que tiene una KPC, porque el borónico es positivo, le hacemos y vemos que es resistente a la ceftazidima y bactam, podemos pensar que hay una corresistencia. Si tenemos una cepa sospechosa de metalo, es decir, daelecta positivo, pero es resistente al actronan, entonces puede ser que tenga una ablea. Le hacemos un test de blea y si hay sinergia entre el amoxiclavulánico, pues entonces descartamos la blea y podemos pensar que hay una corresistencia. Y luego si tenemos una cepa que no da ni el dipicolínico ni da el borónico, podemos pensar que es una oxa. Entonces hacemos, y si vemos que esta cepa es resistente a ceftazidima y hacemos una prueba que yo considero que es muy importante y deberíamos hacerla todos, y nos da el carba-NP positivo, pues podemos inferir que puede ser una corresistencia por una oxa y otra carbapenemasa. ¿Cuál es la situación de las carbapenemasas? Esta tabla, que es del último trabajo del Carba, es de 2019. Yo creo que se ha quedado un poco obsoleta. Vemos que la carbapenemasa más frecuente en España es la OXA 48. En la Comunidad Valenciana, el clon o el secuenciotipo, perdón, el 307, ha aumentado de un 1,4% al 16,4%. Ese aumento se ha observado desde el primer estudio que se hizo en el 2013 al último estudio que se hizo en el 2019. Yo creo que el año que viene harán otro estudio. Fijaros ahí, por lo que comentaba Nieves en la exposición, el perfil de la OXA 48, al que en todos los es sensible in vitro a todas las cefalosporinas de tercera generación y a los carbapenems, pero cuando se asocia, que normalmente es el fenotipo habitual, a una CTXM, confiere resistencia a la mayor parte de los betalactámicos. La segunda carbapenemasa con importancia que salió en este estudio fue la KPC. Quizá este dato en la Comunidad Valenciana está sesgado porque se asoció al brote que hubo de KPC en esos años. Entonces, fijaros también en las KPC, que es sensible a ceftazidima y al resto de antimicrobianos de nuevo desarrollo, que ya os explicaré luego. Luego tendríamos en tercer lugar las metalo,
en las metalo que serían sensibles a las Tronan, y la asociación del metalo con las BLE pues limitaría el perfil de sensibilidad. Otro patógeno emergente que creo que otra carbapenemasa así emergente, serían las GES. Las GES ahora entraron por Portugal. Si recordáis algunos trabajos que hay que diferencian las carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa según sean en Portugal o sea en España, ellos tienen más GES y nosotros tenemos más metalo-beta-lactamasas. Y luego tendríamos, que no hemos tenido muchos casos, combinaciones de KPC más NDM que prácticamente serían resistentes a todos los antimicrobianos. Bueno, ¿qué tenemos que estar alerta para detectar? Fijaros las cepas que portan, que hay varios, esto os he puesto 3 trabajos de 3 grupos españoles que estudiaban las NDM y vieron que había una dispersión de clones de alto riesgo que se asociaban a carbapenemasas tipo NDM. Luego, en este otro trabajo, que hablan de cefepime-taniboactam en Pseudomonas aeruginosas, observaron que de las 170 pseudomonas con las que trabajaron, casi el 47% portaban carbapenemasas. Y de esas 47%, el 26,6% eran BIM, que es la más prevalente, pero fijaros que eso yo creo que es el dato más importante de este trabajo, es que las GES ya ocupaban casi el 20,6%, solas o asociadas a otra carbapenemasa. Estas cepas solamente podían ser tratados en el trabajo que se hizo con ceftazidime-bactam, eran sensibles al fármaco en estudio, a la cefepime-taniboactam, pero no se testó el cefiderocol, que también sería sensible. Bueno, ¿qué tenemos de carbapenemasas nuevas o menores? Las nuevas son las 3 que tenéis en la primera diapositiva, pero no quiero pasar sin hablaros de que hay otras carbapenemasas que son menos importantes porque o las detectamos menos o son menos prevalentes. Tenéis todas las de la clase A, ahí tenéis una carbapenemasa que afecta a imipenem. Fijaros, al ser el grupo A sería sensible ceftazidime-bactam en este antibiograma y resistente a imipenem. Las grupo G, si acabamos de ver, idem. Luego tendríamos las del grupo FRI, que esta es una de las nuevas. Esta carbapenemasa tiene un fenotipo más parecido a OXA48 y no es tan importante. Luego tendríamos de la clase B, las que afectan al metalo, ahí serían sensibles a Tronan y resistentes a la ceftazidime-bactam. De la clase C tendríamos ahí alguna cepa que son cefalosporinasas con actividad carbapenemasa y de la clase D tendríamos el perfil de la 372. ¿Qué hemos detectado nosotros en nuestro laboratorio? Pues hemos detectado alguna BLE que tiene actividad carbapenemasa, como esta cepa que os pongo aquí, que estamos pendientes de secuenciar, a ver si diera la casualidad que fuera una 133. Bueno, esta diapositiva es nueva, pero si os fijáis, esa imagen la puse en una charla anterior, que siempre decíamos, ¿cómo podemos detectar las OXAs? Porque nos pasaba, ¿no? Era una cosa complicada y sí, muchas veces era recordar, tenéis que buscar la sensibilidad a ARTA-PN y a pipetazo, que nos hace sospechar que hay una OXA. Pero el perfil de las OXAs se ha modificado. Si os fijáis ahí, en este trabajo francés, si os fijáis, las OXA48 han ido disminuyendo y han ido ocupados un nicho otras OXAs, los que se denominan OXA-like. En este trabajo hubo un warning también de LCDC que nos hablaba de la OXA 244. ¿Cuál es el problema de esta OXA? Pues si os fijáis, las técnicas de screening, si utilizamos placas que son para descartar carbapenemasas, tienen una sensibilidad del 14%. Se nos escaparían muchas. Si utilizamos medios que son para seleccionar bleas, aumentaría la sensibilidad casi a un 78%. Y el problema es si tenemos la OXA 48, pero no tiene la OXA 244, pero sin BLE. Aquí tendríamos que utilizar técnicas moleculares o incluso podríamos utilizar, fijaros en este trabajo que estaba muy bien, que decía que las técnicas de inmunocromatografía tenían una sensibilidad cercana al 100%. ¿Qué nuevas carbapenemasas tenemos? Pues la PSAC, esta que es una variante de DAMC, que lo que ha hecho es ha tenido una mutación y amplía su espectro de una cefalosporinasa clásica que afectaba a ampicilina, amoxicilina clavulánico y a cefoxitina a la cefepima.
y mantiene la sensibilidad a las cefalosporinas de tercera generación. Un problema al que nos enfrentamos, este es un doble problema. Stenotrophomonas maltophilia es un organismo complejo que tiene múltiples mecanismos de resistencia, algunos asociados a resistencia a los aminoglucósidos por producción de diferentes fosfotransferasas o adeniltransferasas, tiene beta-lactamasas metalo y cefalosporinasas, bombas de expulsión, mecanismos que afectan a las quinolonas, con lo cual tendríamos un antibiograma como el que tenéis ahí, que sería, si seguimos criterios EUCAS, podríamos informar cotrimoxazol y cefiderocol, el cotre con sensibilidad incrementada, y podríamos utilizar levofloxacino minociclina si utilizamos los puntos PKPD o si utilizamos los puntos ECOF. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está viniendo? Pues las cepas extremadamente drogoresistentes. Estas cepas, que son modificaciones en los genes SUL1, SUL2 o SUL3, lo que han conferido es resistencia al cotrimoxazol y normalmente viene asociada a resistencia en las quinolonas. Nos quedan pocas alternativas terapéuticas. Recordar que aquí podemos utilizar cefiderocol y cetacillimab y bactan asociado a Actreonal. Colistina. ¿Qué pasa con la colistina? Pues el problema más grave que tenemos con colistina es la resistencia cromosómica, pero no debemos obviar que existe también resistencia plasmídica. Esa resistencia se describió en el año 2015 en China, en animales, porque era una fosfoetanolamina que lo que hacía era impedía la acción de la colistina, que era unirse al lipopolisacárido de la membrana externa y desestructurar la membrana externa, con lo cual destruir la bacteria. Lo que hacía la enzima era interferir ese proceso e impedir la acción. Si os fijáis en las técnicas de secuenciación masiva que hemos hecho en nuestro hospital del último año, con gran sorpresa por nuestra parte, hemos detectado 2 MCR9 y 2 MCR4. Es decir, están ahí, lo que pasa es que no sabemos que están ahí. Como os decía, la más prevalente que tenemos en España es la resistencia cromosómica colistina, que se relaciona con un complejo clonal de alto riesgo, el secuenciotipo 512, y está asociado a la KPC3. ¿Staphylococcus resistente a meticilina? Pues ya os he comentado que no se ha producido una variación de las resistencias muy elevada, y entonces yo os quiero poner dos cosas que se os pueden pasar desapercibidas. Una es el gen MECC. Recordar que podéis pensar que una cepa presenta una modificación de la PEP en vez de la 2A a la 2C, y eso lo podemos inferir por el antibiograma si vemos que hay oxacilina sensible y es cefoxitina resistente. Normalmente se asocia a resistencia a eritromicina, clina sensible y cloranfenicol me parece que también resistente. ¿Qué pasa? Que si hacemos una aglutinación, la PEP es para PEP2A, con lo cual nos saldrá con negativa. Y otra cepa otro mecanismo de resistencia, que es el gen MECB, que se diferencia del MECA y del MECC, pues porque es transplasmídico. Este es un problema que si entra será difícil, porque fenotípicamente es indistinguible de las otras, y luego la resistencia es como si fuera un Staphylococcus meticilin resistente. De enterococo, El enterococo, recordad que hay 9 fenotipos, y el fenotipo que más está entrando ahora es el fenotipo VANA. Recordar que el fenotipo VANA en España, no en Estados Unidos, se ha presentado como un cambio epidemiológico. Se desarrolla en forma de brotes y ha aumentado el porcentaje de enterococos faecium resistentes a la vancomicina. Ya sé que en otras latitudes esto es un problema habitual, pero nosotros no lo tenemos registrado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer hincapié en la vigilancia epidemiológica, en el diagnóstico y en la utilización de nuevos antimicrobianos. El fenotipo VAN-B, no voy a entrar en él, saber que hay cepas de VAN-B, que el VAN-B2 tiene CMIs a vancomicina más elevada, y el VAN-C, que tiene resistencias intrínsecas a la vancomicina. ¿Pero qué hay también de nuevo en los enterococos? Pues estos dos genes, el OPTRA y el gen POX-A. Los dos tienen un mecanismo distinto al gen CFR, que es la metiltransferasa del ARN ribosómico 23S. A recordar cuando nos daban las charlas del terizolid, que era sensible a terizolid, pero sensible al linezolid.
Pero este mecanismo es distinto, es a través de una proteína transportadora de membrana que lo que hace es modificar el ribosoma bacteriano e impide que el fármaco sea activo sobre el sitio de acción. Según los estudios del Carlos III, dice que cuando estudiemos cepas con Enterococcus faecium o tengamos cepas con CMIs superiores a 4, aparte de buscar la resistencia cromosómica y el gen CFR, deberíamos buscar estos dos nuevos genes, ya que piensan que el aumento del 2017 al 2020, casi un 5 puntos, ha sido debido a estos determinantes de resistencia. ¿Qué tenemos en esta situación? Si os habéis fijado, os he puesto un abanico de muchos mecanismos de resistencia. Pero en el portfolio de antibióticos solamente tenemos 43 antibióticos que podemos utilizar. Pero de esos 43, solamente 15 se han desarrollado para tratar las enterobacteriales resistentes a los carbapenems o para tratar las resistencias a Pseudomonas o a Acinetobacter. El grupo que más se ha desarrollado son los inhibidores de las beta-lactamasas. Si os fijáis, los derivados de la penicilina, el penicilánico, son el clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, que son activas frente a las beta-lactamasas de espectro ampliado. Los nuevos inhibidores, que tenéis el avibactam y el relebactam, ya se produce una unión que es reversible por acetilación o una unión tiempo dependiente. Si os fijáis también, aumenta el espectro ya a las ANCE y a las KPC, aunque hay algunas de estas asociaciones que debido al beta-lactámico amplían su espectro. Y por último tenemos el avibactam y el taninobactam, que estos son fármacos que derivan del ácido borónico y que alguno de ellos, sobre todo el último, es activo frente a todas las beta-lactamasas. Si os fijáis, avibactam es la compañera que todos queremos, tiene asociaciones con todos los fármacos, 2 comercializados y 3 pendientes de comercializar. Entonces, si queréis, para resumir, os pongo la actividad frente a diferentes clases de beta-lactamasas. El ceftriaxone-tazobactam sería activo frente a todas las beta-lactamasas que hemos hablado, excepto las clase A y clase B. Y Penen-relebactam aumentaría su espectro a las clase A, meropenem-avibactam lo mismo. Ceftazidima-avibactam cubriría todas, excepto las clase B, salvo que asociáramos Aztreonam. Aztreonam-avibactam, pendiente de comercializar, cubriría in vitro todas. Cefiderocol cubriría la totalidad de antimicrobianos. Y los que están por llegar, plazomicina, eravacyclina y el cefepime-taniboactam cubriría todas. ¿Qué tenemos de resistencias? Porque, como ha comentado en la sesión anterior la doctora Gil, los microorganismos enseguida desarrollan resistencias, o ha sido la doctora Iñaki, sí. ¿Qué pasa? Pues cefazima-avibactam ha desarrollado resistencias también. Puede ser por sobreexpresión de ANCE o puede ser por mecanismos múltiples que afectan a la KPC. El más habitual es el que tenemos que se produce cuando a un paciente le damos tratamiento con ceftazidima-avibactam. Si le das tratamiento se producen dobles o triples mutaciones que hacen que la ceftazidima-avibactam se haga resistente y vire a sensibilidad a los carbapenems que previamente eran resistentes. Otra mutación es la que produce la KPC2, que sería una mutación asociada a la parte LOB, al gamma LOB, y de resistencia, por un poco de prisa, resistencias a cefiderocol, tendríamos las que afectan a la KPC, que eran que eran beta-lactamasas que hacían que la KPC fuera resistente a ceftazidima-avibactam. Lo que hacen es que modifican la CMI a cefiderocol y aumentan esta CMI aunque está dentro del margen de sensibilidad. Y el otro mecanismo que también hemos tenido 2 o 3 casos en la FE es la mutación por los receptores de los sideróforos. Recordad que cefiderocol utiliza para introducirse en la célula unos transportadores que utilizan todos los beta-lactámicos y unos que son específicos de los sideróforos, que se unen al hierro, penetran, con lo cual esta penetración extra de antimicrobianos facilita su actividad. ¿Qué es lo que se ha detectado en este trabajo que se hizo en China, en pacientes hematológicos, en bacteriemias por Klebsiella pneumoniae? Se ha visto que la asociación de la modificación
en la expresión de la carbapenemasa y la deficiencia del sideróforo han aumentado la resistencia a estos fármacos. Vancinas, solamente comentaros dos cosas. Son activas frente a Staphylococcus aureus, meticin resistente, y todas son activas frente a Streptococcus, pero si hablamos de los enterococos, fijaros que Enterococcus faecium es oritavancina, que es la nueva vancina pendiente que ya está en nuestro arsenal terapéutico, es activa frente al fenotipo VANA y VANA-VAN-B. ¿Por qué os digo lo de VANA-VAN-B? Porque en los últimos 3 meses hemos detectado varias cepas en vigilancia y algunas en aislados clínicos, incluso de otros hospitales, que se caracterizan por tener corresistencia o tener las dos mecanismos de resistencia, VANA y VAN-B juntos. Ambas son, si os fijáis, serían resistentes a vancomicina, serían resistentes a decoplanina, incluso resistentes al linezolid, dalbavancina resistente, y aquí hemos tenido casos solamente de las que todos estamos hablando in vitro y de los pocos datos que tenemos, y algunas solamente sensibles a oritavancina. Este sería un resumen, esta tabla la habéis visto, yo he intentado hacer un refrito, es la clásica tabla. Fijaros que más o menos las enterobacteriales es lo que hemos comentado antes, la tabla que habéis visto antes. Los no fermentadores, el tema se complica. Aquí tendréis que ver, por ejemplo, en Stenotrophomonas, que solamente podríamos utilizar el cefiderocol o la abaciclina, o incluso fármacos más antiguos como la polimicina, la tigeciclina, Acinetobacter, solamente cefiderocol y la abaciclina. Y con Pseudomonas aeruginosa tenemos un problema más grave, ¿no? Estas tablas ya nos sirven tanto porque tenemos que saber un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenéis que saber que no es lo mismo que la cepa sea una cepa NAIF, que podemos utilizar los 5 beta-alámicos más inhibidores clásicos, pero si la cepa de Pseudomonas tiene un mecanismo de resistencia por bombas de flujo, no podemos utilizar cetabivactan ni meropenem-bavactan. Si la cepa tiene una mutación en la OEPRD, no podremos utilizar meropenem-bavactan. Si la cepa tiene una ANC clásica, podemos utilizar cualquiera de los nuevos antimicrobianos, pero si tiene la ANC con hiperexpresión, prácticamente no podremos utilizar ninguno de ellos. Luego lo de las carbapenemasas hemos visto con anterioridad, y recordad también que suele haber resistencia cruzada entre ellos, es decir, una cepa resistente a ceftazidima bivactan lo será también de Pseudomonas, lo será también a ceftolozano tazobactano, lo puede ser, y con los otros nuevos también hay resistencia cruzada. Termino. Aunque las conclusiones son muy extensas, quiero que se os quede grabado que ha habido cambios epidemiológicos en las enterobacteriales, que la OXA48 es la más prevalente en España, y tenemos la amenaza de las oxalike nuevas, que han aparecido con resistencias a otras carbapenemasas, es decir, presencia de más de una carbapenemasa en el mismo aislado, que aún en el año 2019 la más prevalente era la KPC y las nuevas variantes, aunque yo creo que si hiciéramos la encuesta ahora, BIM volvería al segundo lugar, que había un incremento de las metalo tipo NDM e IMP, y las nuevas amenazas que no deben pasar desapercibidas, que son las PSAC y las MCR y la multiresistencia a Stenotrophomonas maltophilia. En relación a la resistencia a Pseudomonas, es un mecanismo más complejo, se mantiene la BIM como la metalo en España más prevalente, hay adquisición de BLES y aparición de la nueva carbapenemasa G, que si no la hemos detectado probablemente la detectaremos, que hay un aumento de la resistencia al linezolid de Enterococcus fecalis, que tenemos que buscar los genes nuevos plasmídicos de resistencia, que hay aumento de resistencias tanto al VANA como al VANA-VAN-B, que el Staphylococcus resistente a meticilina se mantiene en resistencia al 22%, con lo cual estamos igual, y que la tendencia de resistencia al inemococo, que no he hablado nada, va en disminución. ¿Qué opciones tenemos de tratamiento? Pues todas las que habéis visto, y recordar que el problema lo tenemos con las metalobeta-lactamasas. Los nuevos tratamientos son los que hemos hablado, y los futuros tratamientos pues son todos estos que os pongo ahí.
Y luego no me gustaría terminar la charla con esta diapositiva que siempre la suelo poner, que muchas veces las resistencias aparecen porque utilizamos mal los antimicrobianos. Y no es por rebatir a Fleming, sino quizá por apoyar su comentario. Quizá si hubiera tenido a su disposición la ayuda de un microbiólogo clínico avezado y pudiera hacer un PROA en condiciones, pues tendríamos más posibilidades de solucionar o combatir la resistencia bacteriana. Muchas gracias. Salvador, excelente presentación, excelente esfuerzo de síntesis y excelente esfuerzo de actualización. Yo quería preguntarte, ¿qué es lo que hacéis ante aquellas cepas que son resistentes a carbapenem, enterobacterias, y no tienen una carbapenemasa a priori, cuando tenéis la inmunocromatografía que todos utilizamos? Tiene muchos fallos. Y que tiene muchos fallos, exactamente. Sí, bueno, normalmente ahora, porque el tema de la secuenciación está muy en ciernes, ¿no? Lo llevamos poco tiempo, llevamos un año con él. Probablemente informamos resistente a carbapenem, pero no llegamos a más. ¿No hacéis ninguna técnica que ponga de manifiesto la actividad hidrolítica tipo RCIM o así? ¿La actividad hidrolítica? Sí, para saber si tienen producción enzimática o no tienen producción enzimática. Sí. Bueno, sí que antes de pasar a las sí, moleculares. Sí, bueno, nosotros hacemos un screening como si dijéramos, de detección de carbapenemasas. Lo que pasa es que normalmente te saltas muchos de los pasos y vas siempre al final. Nosotros hacemos un screening de detección enzimática. En el caso de que este salga positivo, hacemos test fenotípicos para detección y luego pasamos a test de secuenciación o de biología molecular, como si dijéramos, fáciles de realizar, ¿no? Tener tipo GenSper, o que no es el caso que no tenemos nosotros, o hacemos el tipo Amplex, ¿no? Que son, bueno, yo creo que es más o menos en lo que nos basamos, porque sí que es verdad que estas cepas son difíciles de clasificar. Y vamos teniendo cada vez más, sí. Es un goteo, pero cada vez vamos teniendo. Sí, en Pseudomonas, bueno, los Pseudomonas, como se mezclan muchos mecanismos, es difícil inferir cuál es. Muy bien, muchas gracias.